Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerles a los organizadores del evento, de este evento que es tan importante, que me hayan invitado a participar en esta actividad. Para mí es un honor participar en esta actividad. Yo conozco a la mayoría de los que aquí recién fueron pasando las fotos, sobre todo colegas y algunos amigos muy apreciados, así que me siento muy contento y muy orgulloso de estar acá. Nosotros, en principio, por lo que vamos a charlar en esta mañana es la asistencia inicial del recién nacido prematuro, sobre todo el prematuro extremo, que tiene algunas diferencias, como decía Luis anteriormente. Antes de entrar exclusivamente a la presentación, quería destacar, yo estuve escuchando las presentaciones anteriores y quería destacar dos o tres cosas que a mí me llamaron la atención y que creo que está bueno mencionarlas. Uno es, de todas las presentaciones se destaca el sentido de pertenencia de este servicio y el sentido de pertenencia a la unidad en la cual están trabajando. Para mí eso es fundamental. La última diapositiva de esta presentación justamente habla de eso. Es fundamental el sentido de pertenencia para construir un grupo. Y la continuidad del grupo es fundamental para tener logros, si no es imposible. Lo otro es que ustedes fueron mostrando diapositivas de recién nacidos con los cuales trabajaron, las cuales asistieron y los cuales pudimos ver las caritas ahora. Y esos recién nacidos, muchos eran menores de 28 semanas, eran chiquitos, y se muestran como un logro de la unidad y me parece fundamental mostrar los logros de la unidad y mostrar sobre todo en hechos concretos como son la supervivencia y la buena sobrevida de un recién nacido de este tipo. Lo digo porque durante muchos años y todavía uno todavía se escucha que cuánto vale la pena sostener un chiquito menor de 28 semanas, cuánto vale la pena trabajar con ellos si es muy probable que se mueran. De hecho, en 20 años se murieron el 72%, como lo mostraba, pero ese 28%, 18-28% que sobrevivió es la base para que sigan sobreviviendo en el futuro en esta unidad. Así que me alegro muchísimo de que hayan mostrado estos pacientes, como otros muchos que hay, por supuesto, eligieron algunos. Me alegro muchísimo y realmente estimula a que uno, a través de la presentación que pueda hacer, pueda colaborar en algo a la continuidad de los éxitos en esta área. Trabajando con el recién nacido prematuro, este es el recién nacido prematuro, se llama SEIBI, o SEI, como quieran pronunciarlo, pero es el recién nacido prematuro sobreviviente de menor peso que existe a la fecha. Entonces, si ustedes saben, pero hay en Estados Unidos hay una base de datos que registra a la cual uno aporta la edad gestacional y el peso de sus pacientes y ellos llevan un registro de los pacientes más pequeños que han sobrevivido. Este es estadounidense, pesó 243 gramos con 23 semanas de edad gestacional. Esto fue en el 2018. El que le sigue es un japonés que pesó 200, tenía 23 semanas, 24 semanas y pesó 240, 245 gramos, una cosa así. Este es el extremo. Esto es una anécdota. Para nosotros es un imposible hoy por hoy. Pero es a lo que nosotros seguramente no digo que aspiremos a tratar a estos pacientes porque lo que aspiramos es que no tener que tratar a estos pacientes. Pero esto es una anécdota y lo que ocurre en estas unidades que han llegado, en las unidades donde han llegado a lograr la supervivencia de estos pacientes, eso sí para nosotros es un desafío, de llegar a concretar el cuidado, el nivel de cuidado que tienen en esas unidades. No que nos sobrevivan gurises de 23 semanas, porque realmente es una anécdota para cualquier servicio, pero sí que podamos llegar poco a poco a ese nivel de calidad asistencial que nos permite estar seguros y manejarnos tranquilos, como cuando manejarnos tranquilos con un recién nacido prematuro severo. Yo creo que uno se siente tranquilo cuando está seguro con lo que está manejando, cómo está asistiendo al paciente.
capaz que se ve muy mal, pero de todas maneras yo lo que quería destacar era un poco la evolución en, de 1900 al 2010, y los tres hitos que marcaron la evolución, marcaron el cambio, el descenso en la mortalidad, que está punteado es la mortalidad neonatal. Los tres hitos que marcaron el cambio sustantivo en el manejo en la mortalidad neonatal fue la aparición de la presión positiva, el reconocimiento de la presión positiva al final de la expiración como un evento trascendente en el soporte respiratorio del recién nacido y la aplicación de CPAP. La aplicación de CPAP en recién nacido, la posibilidad de hacer en recién nacido CPAP, cosa que no siempre se podía. La aplicación y el descubrimiento que los corticoides lograban y mejoraban la inducción de la aparición de surfactante a nivel pulmonar y la maduración del pulmón, y a su vez los beneficios postnatales de los corticoides prenatales, y la aparición del surfactante es el otro evento trascendente que cambió la evolución. Todas estas cosas nosotros hoy por hoy las hacemos, y hoy por hoy para nosotros son del diario vivir. Sin embargo, estos escalones ya fueron. Ahora nosotros tenemos que trabajar con todo para lograr hacer sobrevivir gurises más chicos, y el cambio básico y fundamental que ocurrió en estos últimos años, ya con toda esta base ya puesta, es la menor invasividad del recién nacido. Ese fue el cambio revolucionario que hubo, que fue cuanto más chico, menos invasividad. Y eso cambió la mortalidad, cambió la sobrevida y cambió la morbilidad sobre todo. Nosotros tenemos que irnos preparando para el recién nacido prematuro. Luis mencionaba algunas cosas hoy. Dentro de ellas hay intervenciones prenatales, hay cosas que nosotros como unidad no podemos modificar probablemente, pero en el registro y en poner en evidencia aquellos aspectos que no se han dado, que no se cumplieron de manera adecuada en el embarazo, en el manejo del embarazo, en el diagnóstico prenatal y en la conducta prenatal, nos va a permitir mejorar los resultados. Las estrategias para prolongar el embarazo, es decir, recordando que las humanas se construyen día a día. Hoy nosotros no estamos ya hablando de cuántas semanas tiene, sino que hablamos de cuántas semanas y cuántos días tiene el paciente. Eso es muy importante, que no nos llegue el obstetra con la urgencia de que el niño nazca sin haber pasado antes por la etapa de tratar de que el niño no nazca. Es decir, el problema, cuando se resuelve el problema de unos, pasa a ser el problema de otros. Entonces, compartir el problema capaz que es una solución. Los corticoides antenatales, Uruguay tiene una tasa de corticoides antenatales, una tasa completa de corticoides antenatales que anda alrededor del 70%. En las unidades, en los sectores privados de salud, yo no lo tengo, lo tengo sí lo de salud pública, de ACE donde yo trabajo, pero en los sectores privados seguramente es mucho más alta. Es mucho más alta, al 70, debe estar cercano al 80 y pico por ciento, 90%, la administración de corticoides antenatales, cual es una muy buena noticia. Los antibióticos antenatales, a veces uno le pone muchas fichas a que la madre esté tratada con antibióticos, pero en realidad no han demostrado grandes cambios en la evolución y en la prolongación del embarazo. La administración de sulfato de magnesio, ustedes saben que en estos últimos años ha aparecido el sulfato de magnesio como un elemento protector, y realmente en los trabajos con números grandes, esos grandes trabajos que aparecen publicados en revistas muy importantes, han mostrado disminuir la tasa de parálisis cerebral en los prematuros severos. Sin embargo, no han disminuido la morbilidad, y también todavía hay alguna duda con respecto a la calidad metodológica de los estudios. Yo creo que aquí cada servicio debe tener una postura con el tema de los corticoides, con el sulfato de magnesio, porque, como ven ahí, está pautado a partir en los menores de 32 semanas. Y a mí me parece que la discusión mayor es si entre las 30 semanas y las 32, 33 semanas realmente tiene mayor impacto, porque tiene efectos adversos. Y hay una cosa, que cada vez que se administra una droga, uno tiene que saber cómo se controla la administración de la droga, y a veces uno no tiene mucho control de cómo se dio, cuánto se dio, cómo se dio, y el sulfato de magnesio tiene efectos adversos. Entonces, entre los 30 y 32 semanas, hoy por hoy en nuestras unidades prácticamente la invasión es mínima, porque se le pone un CPAP,
se le pone a veces se le pone una sonda orogástrica o nasogástrica, una vía periférica y no se le hace más nada. Entonces, que tengamos que ventilarlo porque tuvo un sulfato de magnesio, que tengamos que poner una alimentación parenteral porque tiene residuales, vómitos, etcétera, etcétera, a mí me parece, pero es una opinión personal que voy, no sé contra quién voy, pero no es ese el tema. A mí me parece que cada unidad tiene que medir un poco eso y dar su opinión con respecto y no hacerlo al barrer. En los más chiquitos me parece que sí, porque tenemos una incidencia alta de afección neurológica. Estimular todo lo que sea el traslado in útero, creo que hay que tratar a toda costa de lograr de que se mejore la calidad del traslado, normatizando y protocolizando el traslado en el útero, me parece que es lo mejor. Y la información de la familia es fundamental, incluir a la familia en la toma de decisiones es fundamental y es muy importante. Yo creo que es una de las cosas que ha cambiado también. Antes el recién nacido, prematuro extremo, severo, entraba a la unidad y ahí pasaban cosas, buenas o malas, y la gente, bueno, se resignaba a lo que pasaba. Me parece que ahora, sobre todo en el límite de la viabilidad, hay que compartir con los padres tanto las decisiones las toma uno, pero sí compartir el tema, la decisión hasta dónde va, darle la oportunidad de decir hasta dónde vamos, hasta dónde no vamos, el límite de la viabilidad me parece súper importante. Los recursos asistenciales, creo que eso es muy importante en la preparación del nacimiento prematuro. Yo creo fundamental que las áreas de recepción, en el área de recepción, que haya gente que se haya especializado en esa área. La especialización en el área de recepción es fundamental para tener resultados. Ustedes se imaginarán que un profesional, una enfermera, una licenciada, mismo un médico, que atiende todos los días adultos o que atiende todos los días niños más grandes, se enfrenta a un niño de 26 semanas, 750 gramos, 800 gramos, y la verdad que pasa muy mal él y pasa muy mal el recién nacido. Entonces, el tema de tener gente disponible, capacitada y preparada no es un dato menor, es un desafío para quienes dirigen quienes dirigen las unidades en general. Para mí es fundamental la especialización y la exclusividad de las áreas. Y lo otro es el equipamiento. Como verán, viene al final de todo el equipamiento, porque hay nosotros hay como una tradición de que la mejor unidad es la mejor equipada. Y no es así. Todos trabajamos acá en cuidado intensivo y sabemos que necesitamos de los equipos, pero los equipos valen en la medida que nosotros los usemos y los usemos bien. De nada sirve tener un equipo de ventilación de alta frecuencia si ustedes aprenden poniendo gurises que no tendrían que entrar en alta frecuencia. No tiene sentido gastar 50, 60 mil dólares en un equipo que lo usamos, mejor dicho, para incluirnos, lo usamos porque hicimos mal las cosas previamente. Yo creo que los equipos son necesarios, está bueno, pero, y nos ayudan y nos estimulan, pero no son la base de todo esto. El otro es reconocer que han cambiado los roles en la asistencia. Los roles en la asistencia en la sala de partos cambió con el advenimiento de algunas técnicas que nos cambiaron de lugar. Nosotros antes íbamos a la sala de partos, en la sala de partos tomábamos el chiquirín, se cortaba el cordón, se agarraba en brazos a veces, se ponía en un carrito, en una termocuna en otra y se llevaba el niño y ahí empezaba la asistencia. Cambió. Ahora nosotros estamos al lado de la madre, esperamos que se corte el cordón, recién no le hacemos nada en todo ese periodo de tiempo, excepto cuidar el calor, que ahora lo vamos a ver, y nada más. Y donde cambió sustantivamente el territorio es en la cesárea, territorio que no es nuestro, territorio que es de la instrumentista y del circulante y del anestesista y un poco del obstetra. Pero no es nuestro ese territorio. Y nosotros tuvimos que, con mucho trabajo y mucha influencia, ir ganando nuestro lugar al lado del instrumentista para esperar para embolsar al chiquitín cuando nace. Eso no es una tarea que se dio de un día para otro. Y hay que conservarla y hay que cada vez ir poniendo más cosas en acuerdo con el equipo que trabaja. Pero no es un dato menor miren que no es fácil negociar a veces con el obstetra que espere para cortar el cordón cuando el niño pesa 800 gramos. Tiene su detalle y eso es una maniobra muy importante. Los pilares asistenciales son estos que yo estoy marcar acá, les marco aquí. La estabilización en la sala de nacimientos tiene tres cosas fundamentales.
El cuidado de la temperatura y la termorregulación, el capital sanguíneo y la circulación, y el inicio de la respiración, la ventilación y el soporte respiratorio. Esos son los pilares básicos para el manejo. Y después, obviamente, los cuidados en el traslado a la unidad asistencial. En cuanto a la termorregulación, todos sabemos la importancia que tiene mantener la normotermia. Hay un aumento, un aumento reconocido de la mortalidad precoz y tardía y un aumento de la morbilidad. Con respecto al aumento a estos datos, la verdad es que está bueno que ustedes puedan, que nosotros podamos en el servicio tener registro de cuántos pacientes se nos enfrían, no cuántos llegan fríos a la unidad, que es otro número, sino cuántos se nos enfrían en la recepción. Porque cuántos llegan a la unidad ponemos en práctica que nos dimos cuenta y que actuamos en consecuencia. Ese es un dato, pero un dato muy importante es cuántos se nos enfrían, porque cuando se enfriaron, los cambios hemodinámicos, circulatorios y todo ya se dieron, ya fueron. Entonces, luego viene el recalentamiento. Entonces hay que trabajar para que esos cambios no ocurran, para que esa situación no ocurra. Y por supuesto, la hipotermia tiene un rol muy importante en la hemorragia intraventricular, en la broncodisplasia a largo plazo, en la retinopatía del prematuro. Si ustedes piensan que el recién nacido, el bebé cuando nace, el prematuro cuando nace, tiene una circulación de transición, donde toda la diferencia que tiene es mucho más parecida a la circulación a la vida fetal que a la vida postnatal. Lo que tiene son todos los orificios abiertos, el foramen abierto, el ductus abierto, el ductus venoso no se cerró, y eso genera cambios hemodinámicos que el frío juega un rol muy importante. Aquí lo que nosotros planteamos para los cuidados de la termorregulación son una serie de medidas que seguramente ustedes están haciendo en el servicio. Lo que yo quería era un poco remarcar la importancia de estas medidas y remarcar, y hubiera estado bueno poder discutir e intercambiar cosas, pero bueno, la presentación es así, me parece que está bueno que podamos charlar en otro momento o tenemos algún material para compartir. La temperatura ambiente es muy importante. Ustedes no van a poder lograr que el paciente no se enfríe si el bloque quirúrgico donde nació ese bebé está a 19, 20 grados. No se puede. Una de las cosas de la preparación es llevar el bloque quirúrgico a 28 grados. Ahí es muy importante el personal de enfermería, la NER de bloque es muy importante, porque la obstetra viene y opera, pero es muy importante que la NER de bloque entienda entienda lo importante que es para poder llevarlo a cabo. 28 grados como mínimo es lo que uno pide de temperatura. Contar con el material para manejar el recién nacido prematuro es muy rudimentario y muy fácil de acceder. Una bolsa de nylon o de polietileno, es cierto que hay marcas comerciales que nos dan este tipo de cosas y realmente funcionan mucho mejor que la bolsa del disco. Porque conozco lugares donde se asisten con bolsas previamente esterilizadas. No, la bolsa del disco pues, es una bolsa común y corriente que se cortó y se esterilizó para esto. Pero no tiene nada que ver manejarlo con una bolsa preparada para esto que con este tipo de bolsa. Cuanto más grande es la bolsa, mejor, más fácil de manejar el paciente. Cuanto más grande es la boca de la bolsa, mejor. A mí no me ha ido muy bien con los otros sistemas de cobertura con nylon, como son algunos que vienen como unos enteritos para poner. Es difícil de manejar el niño más chico porque está muy mojado y se pega todo y es difícil de ponerlo. Lo que hace la bolsa de nylon evita la evaporación, sobre todo, evita la pérdida de calor. El niño pasa de 37 grados en el líquido amniótico a la temperatura del ambiente, 28. Se va a enfriar siempre y uno lo que hace al embolsarlo es conservar sobre todo la temperatura de la humedad caliente. El gorro es fundamental, 70% de la superficie corporal cubierta es fundamental. Evidentemente tiene que haber alguien que esté prestando atención a cubrirle la cabeza, ¿no? Por tanto, en el manejo inicial tiene que haber evidentemente más de una persona. Eso es claro, tanto en la recepción, tanto en la sala de partos como en el bloque quirúrgico. Es clave el otro que está al costado de ustedes, del médico que asiste, es clave. Es la licenciada o el enfermero que está trabajando en esto, que sabe que lo que tiene que hacer es ponerle el gorro, es clave. Obviamente contar inmediatamente después de sacado al niño al lado de la madre con una termocuna, eso es porque se necesita aplicar calor por convección, porque necesita conservar el calor.
Pero, y esto muchas veces esto en recién nacidos extremos no es suficiente. Hasta acá lo que ustedes tienen, conservar calor. Si se les enfrió, les va a costar muchísimo recalentarlo solo con esto. Si se les enfrió hay que tener alguna otra herramienta. Una herramienta es un colchón de agua que caliente por contacto. Es muy fácil, son relativamente de bajo costo y se utilizan y da mucho resultado. Y lo otro es disminuir a toda costa la corriente de aire, etcétera, etcétera, porque los pacientes se enfrían ahí. Y es muy importante tener nosotros, a mí me parece que es muy importante que las licenciadas y el médico de guardia tengan un checklist en el cual, una lista de chequeo en el cual tiene todo esto funcionando. Nos funciona mucho a nosotros los llamados, que yo sé que aquí lo tienen, los llamados kits de prematuro, en donde uno no piensa que tiene que ir a la caja a buscar la pieza de CPAP y tiene que ir a la otra caja a buscar el enterito, el gorro para el recién nacido. Eso tiene que salir, tiene que estar pronto, como cuando uno va a hacer otro tipo de procedimiento que requiere todas las cosas al alcance de la mano. Me parece que los kits favorecen mucho, las licenciadas son especialistas en este tipo de cosas, así que a mí me parece bárbaro. Sí, yo sé que lo tienen y está bueno que así sea. Algunos problemas que surgen cuando el paciente está ahí, cuando lo tenemos ahí. Si no tengo bolsa de polietileno, ¿qué hacer? Bueno, como hay gente que está escuchando, seguramente que es de otros lugares del país, a mí me interesa, nosotros estaban ahí, aparecían Dilbar y Fanny, que son dos personas, enfermeros con los cuales yo trabajo, y Cecilia Fernández también, y otros con unos cuantos colegas más que recorrimos casi todo el país, vinimos acá, por supuesto, y vinimos al Mautone, y recorrimos todo el país viendo las maternidades y viendo lo que tenían y lo que tenían y lo que no tenían, y un poco mostrando esto. Y muchos no tienen bolsas, bolsa, estamos hablando de la bolsa, ¿no? Muchas no tienen bolsa. Bueno, ahí, cuando uno no tiene la bolsa, lo más importante es tratar de lograr, de poner al recién nacido contra el calor de la madre, porque hay que tratar de lograr esos 30 segundos, 60 segundos para evitar el clampeo de cordón y luego llevarlo luego llevarlo a una termocuna y ahí tratar de evitar a toda costa la corriente de aire para tratar de que no se caliente, de que no se enfríe. Si nace en un lugar donde no hay termocuna, bueno, estamos en una situación muy compleja, no es lo común del país. El país tiene, nuestro país, a pesar de lo que uno piensa, en las maternidades no está tan mal en cuanto a prestación de equipos y equipamiento. Por tanto, sería realmente muy raro que esto ocurriera. Si se enfría dentro de la bolsa, es una pregunta que 2x3 surge. Si el paciente se enfrió adentro de la bolsa, ¿qué hacemos? La bolsa sirve en la medida que el paciente esté caliente. Si el paciente está frío, le va a costar más tiempo calentarlo. Por tanto, si tienen una buena fuente de calor, sobre todo si tienen un colchón de agua que transmite temperatura y tienen fuente de calor de arriba por convección de la termocuna, hay que ponerle un campo obviamente estéril y lo correcto es sacarle la bolsa que saca el agua que se enfría, el agua que vino del líquido amniótico propiamente dicho. ¿Se puede calentar adentro de la bolsa? Sí, se puede calentar. De hecho, se calientan los pacientes adentro de la bolsa, se logran calentar, cuesta más trabajo y da más trabajo y bueno, la bolsa cumple su función en la medida de que mantenga al niño caliente, si no deja de cumplir. La bolsa ¿cuándo se debe retirar la bolsa? Bueno, en general nosotros estamos a favor de retirar la bolsa una vez que el paciente entró a la incubadora definitiva, a la incubadora de la unidad, y se vayan a hacer los procedimientos que correspondan. Nosotros hacemos hasta el cateterismo con la bolsa. Es decir, la bolsa no sirve para proteger la piel del paciente cuando se hace el cateterismo. Ustedes saben que una de las complicaciones que a uno se quiere matar cuando le pasa es que se queme o tenga lesiones químicas por alcohol o por alcohol yodado, por clorexidina alcohólica, etcétera, que a veces se utiliza para la higiene del cordón. Es bastante discutible si el paciente nació recién, andar poniéndole mucho alcohol al cordón, ¿no? Porque en realidad lo único que tiene es flora de la madre. Pero bueno, clorexidina se puede poner. De todas maneras, la bolsa sirve porque ustedes hacen un orificio en cruz sobre la zona del cordón, sacan el cordón y les queda todo el resto cubierto. Luego vienen los campos arriba y todo lo demás, pero les queda todo cubierto como para protegerlo. Entonces, yo creo que ese es el momento de sacar la bolsa cuando ya está con la temperatura, incluso con la humedad de la incubadora definitiva abierta.
Y para los centros donde no tienen termocuna o incubadora de traslado o incubadora y están esperando que les llegue el traslado, aquellos centros más alejados, recuerden que el método canguro, es decir, agarrar al chiquilín aunque pese 800 gramos, ponerlo sobre la madre que tiene 30, la madre si fue un trabajo de parto va a estar a 32, 33, 34 grados seguramente, es mucho mejor que ponerlo arriba de una cuna, un colchón frío, es mucho mejor. Y las bolsas de agua caliente, seguimos viendo niños quemados por bolsas de agua caliente. ¿Por qué? Porque el niño se quema, la piel del niño es tan inmadura que se quema por proximidad, no se quema por contacto. Entonces, lo que hay que calentar es el ambiente, calentar a la madre, calentar el ambiente, meter el niño arriba de la madre, ponerle un nylon, ahí sí, ponerle un nylon y esperar que llegue una incubadora de traslado para trasladarlo. Digo esto porque no hace mucho nosotros recibimos un bebé en otro lugar con una quemadura por sachet de suero caliente. Y no es culpa del que lo hizo, porque el que lo hizo quiso mejorar, luchando contra la adversidad. Es un tema de cuidado. No hay dudas hoy por hoy que la ligadura de cordón tiene efectos beneficiosos, ya no hay más discusión con respecto a esto, a cualquier edad y para cualquier paciente. 3 o 4 son las condiciones en las cuales no se debería ligar el cordón, que no es el caso del prematuro. Así que todos llevan ligadura oportuna, las guías de reanimación 30 segundos, nosotros pensamos que tiene que ser más de 60 segundos seguramente, o hasta que el cordón deje de latir si el paciente está bien. Hay pacientes y pacientes. ¿Qué es lo que marca el tiempo? Lo que marca el tiempo es la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene buena frecuencia cardíaca, no está en bradicardia, podemos ir esperando a que el paciente, a que se logre la transfusión materno-neonatal, en ese caso. Me parece que eso es fundamental sostenerlo. Y no solo reduce la mortalidad al momento del alta, a las 36 semanas, sino que en el prematuro severo tiene un efecto muy importante sobre la hemodinamia, sobre todo reduce los episodios de hipotensión inicial y la necesidad de tratamiento para la hipotensión. Que el paciente no se hipotenda es fundamental, y que no haya cambios bruscos de hipertensión es fundamental, sobre todo para la hemorragia intraventricular, por eso puede tener algún impacto sobre la hemorragia intraventricular. Acá yo tenía te pido disculpas, pero es un tema, esto es responsabilidad mía, yo llegué sobre el momento, sobre el pucho, voy a decir, llegué sobre el momento y no, tenía un video y los videos no van a salir, no importa. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de la ligadura oportuna de cordón? Bueno, nada, el paciente nace, pasa de los brazos de los tetras directamente a la bolsa, nosotros lo embolsamos ahí, y colocamos el paciente. Cuando es por cesárea es bastante más fácil, el paciente queda entre las piernas de la madre, y al colocarlo entre las piernas de la madre, arriba del campo por supuesto entre las piernas de la madre, prácticamente queda a la misma altura de la placenta, la cinta in útero todavía, queda prácticamente a la misma altura de la placenta. Cuando nace por parto, esto es más difícil de lograr, y bueno, en casi el 99% de los lugares del país se coloca sobre el vientre de la madre mientras se produce el pasaje de sangre. Estos dos mecanismos se ha comprobado pasaje de sangre. Lo que se hace hoy en algunas unidades del primer mundo y aquí en el Uruguay también en algunas unidades es tener un dispositivo móvil que se llama un carrito, es un dispositivo móvil que se coloca a la altura entre las piernas de la madre, se pierde los tetras que se corra un segundo, se pone el paciente ahí, incluso se pone el recién nacido ahí, ya embolsado, y se espera que se termine el pasaje de sangre. Es una maniobra que después que uno la hace es bastante sencilla de hacer, lo único que precisa es confianza. Uno tiene que tener confianza que está haciendo lo correcto, porque si no, se le entra el temor. El control de esto es todo el tiempo controlando la frecuencia cardíaca por la palpación del cordón. Entonces uno palpa el cordón y va viendo cuál es la latencia de frecuencia cardíaca. Yo siempre le digo a los residentes, nadie tiene un reloj en sala de parto y controla que son 100 latidos por minuto. Entonces dentro de la formación del equipo, dentro del equipo que va a asistir, incluyo la enfermera, la licenciada, tiene que tener en la cabeza la cadencia de frecuencia cardíaca normal, es decir, el ritmo de frecuencia cardíaca normal. Reconocer entre la bradicardia y la frecuencia cardíaca normal.
A mí me pasó al revés, yo trabajo en un centro asistencial donde en algún momento se operaron pacientes, cirugías cardíacas de adultos, se hacían, como eran colnatales, se hacían ahí, y un paciente que estaba, y me levanté de noche a ver un recién nacido con una cirugía cardíaca, y cuando lo voy a ver miro el monitor y tenía 68 de frecuencia, casi me dio un ataque, y no, y era la cama de al lado, el monitor de la cama de al lado, la señora que lo habían operado, le habían corregido una faló definitivamente, y yo haciendo el primer gesto que hace el médico, del médico intensivista, agarrarle el dedo gordo y sacudirla para ver si si mejoraba la frecuencia. Y la enfermera me dice, ¿pero qué estás haciendo? Y yo, 68, pero si tiene 40 años, ¿qué quiere? Digo, son cosas como para compartir, pero aparte es posta. Lo que tienen abajo se ve muy chiquito, me quedó muy chiquito, es el cordón. El cordón, uno palpa el cordón, pero mientras uno vea el cordón como se ve a la izquierda, gordo y turgente, está pasando sangre y está transfundiéndose ese recién nacido. Se puede esperar. ¿Cuál es el cordón que uno debe cortar? Debes decir, bueno, vamos a ir cortando los cordones de la derecha, los que son más finos y flácidos y blancos. Esos cordones no tienen sangre. Si el niño nace, venía todo espectacular y se encuentran con un cordón como el de la derecha, pero no paga nada, que tienen que cortar y salir con el niño, porque ese cordón está casi exangüe, algo estaba pasando que no pudimos interpretar. Esta es cómo queda el paciente en CPAP. El CPAP ahí está el paciente con un CPAP ya puesto en bolsa y esperando el clampeo del cordón, los dos cordones, una punta y otra del cordón. Con respecto al CPAP, con respecto al soporte respiratorio, esta es una de las cosas que cambió notoriamente en el manejo de recién nacido, es decir, que se empieza hoy por hoy al lado de la cama de la madre. Es decir, se empieza cuando el paciente se embolsa y mientras está esperando que deje de latir el cordón, se coloca el CPAP. Para esto, todos lo conocen, yo no voy a andar, no quiero insistir, pero creo que me he llevado sorpresas porque hay lugares donde todavía no se manejan este equipo, que es el respirador neumático, tiene una marca comercial que es el NeoPuff o Baby Puff o como Puff que quieran llamarle. De todas maneras, no siempre todo el mundo lo maneja, entonces yo aprovecho estas instancias para tratar de divulgar esto, que ustedes seguramente sí lo hacen. El NeoPuff, es el más conocido por todos, el que está ahí, el que aparece representado ahí, funciona muy fácil, funciona con un flujo único de entre 10 y 15 litros por minuto. Si ustedes es la primera vez que lo usen, pónganlo a 13, 14, por tanto, porque de esa manera van a tener siempre buen flujo. Se regula la PIP a la entrada al lado de la máscara o al lado de la pieza de la sonda endotraqueal, ahí es donde está la válvula de PIP. Yo les recomendaría que seteen la PIP entre 6 y 8 centímetros de agua, con eso no van a estar nunca cortos de PIP y brindan la PIP de manera bastante segura. Pueden hacer CPAP con máscara, aquí aplicando bien la máscara. ¿Cuál es el secreto de que funcione el CPAP con máscara? Que se ponga bien la máscara. Porque si no dice no funciona, no, pero si queda fugando por todos lados, usaron una máscara grande que le llega hasta que le cubre los ojos al paciente, o una máscara que era para un prematuro extremo y le cubre solamente la nariz, entonces no va a funcionar. Lo que funciona, la máscara es fundamental en el CPAP con máscara, que la máscara sea apropiada. Y se puede hacer y se hace de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo van a trasladar van a perder el sellado y va a perder presión. Pero en muchos lugares, nosotros en el Pereira mismo o en otras unidades, y acá probablemente creo que también pueden hacerlo, con cuidado, llevándolo con cuidado al paciente, lo pueden llevar perfectamente y no ponen piezas, ponen la interfase, la ponen ya cuando están en la termocuna. La interfase esta es una interfase que se usa poco, pero que se usa mucho en todo el mundo, que se llama pieza mononasal, que no es más que una sonda endotraqueal número 2 cortada, por supuesto el lado romo queda para dentro de la nariz, se cortan 4 o 6 centímetros de esta pieza y se utiliza conectada al CPAP. Es una muy buena opción cuando la máscara no tiene el máscara, es una muy buena opción. Se pone muy rápido, se pone hasta donde se insinúa sobre el cornete, con eso alcanza, no es necesario ensartarla hasta el final, sino que poniéndola hasta los cornetes con esa casa porque queda sellado. La otra narina queda abierta, no hay problema, y eso va a generar flujo y presión, que es lo que ustedes están buscando.
¿Qué es lo que puede ocurrir? Que les haga pared, porque en el afán de que quede, lo meten mucho que haga pared, entonces el paciente queda sin ventilación. Pero eso se nota claramente en la mano cuando uno lo está poniendo. Es muy rápida, es muy fácil de fijar porque se fija igual que una sonda endotraqueal y es muy segura cuando uno va a trasladar a larga distancia porque está bien fijada. Cuando no tienen piezas, cuando a veces les pasa que las piezas no pasan, las piezas largas que es la que usamos habitualmente no pasan la nariz. Y estas son las piezas más usadas por nosotros, son las piezas binasales, nasofaringias. Ustedes saben que estas piezas son solamente usadas en este territorio, en Uruguay, algunas partes de Argentina y algunos en Chile, pero nadie más usa estas piezas. Incluso esta empresa, que es una empresa argentina que la fabrica, vive prácticamente de nosotros. Hace 2 años vino el profesor Waldemar Carlo, que todos lo conocen, se llevó el prospecto porque nunca las había visto. Lo que sí había son las sondas de una marca comercial que se llama Vigon, que sí tenía una pieza binasal, que era como una Y, que han caído en desgracia porque estas piezas pasaron a ser mucho más utilizadas y se usan menos. Hay un tema de costos también que seguramente juega ahí. Eran piezas que funcionaban bien. ¿Cuál pieza debemos utilizar en la sala de partos nosotros? La que nos funcione mejor, la que tengamos mejor mano, la que nos parezca mejor para el paciente. No importa esto, si le pongo máscara, si yo cuido el sellado no hay problema, si le pongo una pieza mononasal, si le pongo una pieza binasal, eso es lo que tenga en mano. ¿Cómo se hace la mano? Y bueno, evidentemente colocando, porque para los niños de 800 gramos, son sondas, las piezas son número 6, son a veces difíciles de pasar de colocar. De todas maneras, si les pasa eso, ponen la máscara. Me pasa pongo la máscara y con la máscara me voy revolviendo. Y si no, le coloco la pieza, que es mucho más fácil para trasladar al paciente, para moverlo de un lado a otro. ¿Por qué el CPAP nasal en sala de partos? Este es un esquema complejo, pero lo que está dibujado ahí es la placenta. Como puedo señalar, la placenta es el órgano rojo que está abajo. Mientras ustedes dejan el cordón funcionando y pasando sangre, el corazón tiene hemodinamia mantenida. Cuando ustedes clampean el cordón, cuando nosotros clampeamos el cordón y el chiquitín no largó el llanto, no hizo el primer llanto, se queda sin gasto, porque se queda sin retorno venoso. El único retorno venoso que tiene es el de la vena cava inferior, que si el niño no lloró, el mecanismo hemodinámico no se produjo. Por eso esto desde el punto de vista fisiológico es tan atractivo. Yo le dejo pasando sangre de la placenta, que es un proceso activo aparte. La placenta se contrae, el útero se contrae y la placenta se aprieta y larga sangre hacia el recién nacido. Al dejarlo sin clampear, coloco el CPAP y de esa manera me logro la insuflación pulmonar y la puesta en marcha de todo el mecanismo hemodinámico que lleva a la estabilización. Desde el punto de vista formal, no se ha demostrado que cambie dramáticamente la evolución del recién nacido. Pero poner la pieza de CPAP en el recién nacido, en el previo del clampeo, tiene un hecho fantástico. Nadie se empieza a desesperar por evitar el clampeo. Se olvidan del clampeo mientras le van poniendo la pieza y lo van dejando quieto al chiquilín, por más que sea chiquitito. Y es bárbaro, porque de alguna manera uno está insuflando los pulmones, generando capacidad visual funcional y logrando la estabilización. Estos son resultados del Pereira que nosotros hicimos hace un tiempo ya. Como verán, tienen mortalidad, hemorragia y broncodisplasia. ¿Saben por qué yo puse este gráfico? Porque todavía tenemos cierta resistencia a utilizar el CPAP de entrada en sala de partos y la mayoría de nosotros somos intubadores, es decir, nos formamos intubándonos y cuando tenemos mano para intubar nos parece que la mejor opción es saltearnos todo y intubarlo. Bueno, en donde yo trabajo hay mucha gente con muchísima experiencia que es muy afín a intubarlo. Lo que tienen ahí es un gráfico de riesgo relativo. Todo lo que está a la derecha del 1 es mayor riesgo, todo lo que está por detrás del 1 es protector. Como pueden ver con respecto a la mortalidad, una de las cosas que vimos que se asociaba a la mortalidad, asociaba de manera significativa a la mortalidad, es la intubación en sala de parto. Me van a decir, se intuban los más graves, por eso se mueren.
Eso es así, pero cuando uno corrige por gravedad, eso no es, se mueren más todos los que se intuban en cuanto no estén tan graves. El CPAP, como pueden ver en hemorragia intracraneana, en CPAP en sala de parto, 28 semanas, y en los menores de 28 semanas a nosotros nos protegió de la hemorragia intracraneana. No intubarlo de entrada y ponerle CPAP, aunque sea un ratito antes de intubarlo, porque eso nos pasa, que mientras estamos en todas estas cosas el paciente deja de respirar, hace una apnea, tiene una bradipnea y hay que ventilarlo ahí mismo, no hay problema. Pero haberlo tenido en CPAP, haberlo tenido un rato en CPAP, nos protegió de hemorragia. Y es lógico si uno piensa que el paciente, obviamente después tuvo un periodo en el cual se estabilizó desde el punto de vista hemodinámico cuando nosotros aplicamos CPAP. Y por supuesto, broncodisplasia pulmonar, la aplicación de CPAP precoz siempre ayuda. La monitorización del paciente es fundamental. Cuando yo les decía que el tercero en discusión en la sala de partos y en la sala de nacimientos, el segundo o el tercero en discusión es fundamental y es en este aspecto, en la monitorización. El enfermero o el licenciado, el médico siempre está obsesionado con la vía aérea, con la respiración, con la parte respiratoria, cómo respira, cómo no respira, le entra el aire, no le entra el aire. Pero el licenciado o la enfermera o los dos que están trabajando con él, su obsesión tiene que ser cuidar que no pierda calor, cuidar que no le saquen la bolsa mientras lo están toqueteando, cuidar ponerle el gorro y monitorizarlo. La monitorización de la saturometría es una maniobra que ha cambiado también en estos últimos años, que se hace ahora a todos los recién nacidos y prácticamente no se puede manejar un chiquilín sin un monitor de saturación. ¿Tá? No se puede manejar. La mano derecha es la preferida porque es la preductal y es la preferida porque es la preductal, pero yo creo que tiene que ser la preferida porque es la que va a saturar mejor. Y como va a saturar mejor, no nos surge tanto de andar haciendo maniobras que a veces son intempestivas con el paciente. Entonces, la mano derecha, la preductal, es la elegida. Ahí tienen un esquema de saturación porque la monitorización va de la mano del aporte de oxígeno. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el aporte de oxígeno en sala de partos. Tenemos un problema en muchas maternidades. No tenemos aire, entonces no podemos hacer mezcla. O tenemos aire solo en la pared, no tenemos aire para cuando el niño se traslada a la unidad. Entonces no podemos hacer mezcla. El neopuff funciona en la medida, el flujo de gas que llega es un solo flujo, no tiene posibilidades de mezcla una vez que el flujo entra al neopuff y sale hacia el paciente. Por tanto, es muy importante luchar y trabajar para tener mezcla de gases o un sistema que les permita mezclar gases. En donde yo trabajo no tenemos aire para trasladar a los pacientes. Por tanto, los trasladamos a todos los prematuros, el 100% con ventilador de traslado, aunque tengan CPAP. Y con ventilador de traslado porque el ventilador tiene un sistema que no precisa aire, toma el aire de afuera por el sistema de Venturi, etcétera, etcétera. Digo esto porque nosotros estamos convencidos que es así, que hay que tener mezcla de aire porque es la única forma que la monitorización les rinda efecto. Porque si no, les saturan todos 99 y está mal que saturen 99. Tiene que saturar entre 90 y 95% después de los 10 minutos. Porque si no, todo ese oxígeno que tiene se va a oxidar y los radicales libres son muy lesivos a largo plazo y silentes todavía. Por eso el segundo en discusión, el médico y el que colabora con él, es muy importante que le va cantando. Mirá que satura 99, vamos a bajarle el oxígeno. Mirá que satura debajo del oxígeno, doctor. Mirá que, porque el doctor siempre juega a que esté rosado y rubicundo. El saturómetro se puede colocar sobre la bolsa, no hay problema. Las bolsas de polietileno en su mayoría dejan pasar la luz, por tanto se puede colocar sobre la bolsa. Pero pónganle que no le crean al saturómetro por eso. Rompen la bolsa en la zona de la mano, sacan la mano y ponen el saturómetro directamente sobre la mano y el niño queda cubierto por el resto de la bolsa. Pero la mayoría de las bolsas se puede poner sobre la mano. ¿Cuándo se considera que es real la saturación? Ese es otro tema y es un tema que tenemos que aprender todos, tenemos que estar todos entrenados en la lectura del saturómetro. El monitor de saturometría en sala de partos debe tener onda de pulso. Si no tiene onda de pulso, ustedes se quedan solamente con el registro del número que les aparece y una índice que muchas veces es índice de perfusión que aparece ahí, que uno no tiene mucha confianza. Está bueno cuando manejan gurises chiquitos tener onda de pulso. Cuando la onda de pulso es constante y buena, esa saturación es buena.
¿tá? Si no, no llego a tomar decisiones. Todos hemos tenido pacientes muy graves que saturan 99 y están casi muertos. Todos tenemos pacientes que están muy bien y la saturometría dice 60%. El tema es que es una cosa, depende mucho de la perfusión, entonces tiene que estar bien colocado y leerlo bien. Cuando se colocan los electrodos en el recién nacido prematuro, es una discusión si al prematuro extremo, por el tema de la lesión de la piel, se le pone o no se le pone electrodos. Yo creo que no hay discusión que cuando el prematuro extremo requiere reanimación, tiene que tener electrodos. Cuando requiere reanimación, cuando el paciente, ustedes están pasando de la intubación y están pensando en el masaje. Todos recordamos intubación, masaje, adrenalina. Esa es la secuencia clásica. Cuando ustedes están pensando en el masaje, ahí cuando dicen lo voy a masajear o masajearlo, ahí tiene que estar con electrodos. El otro que está en la vuelta ya tiene que ir poniendo electrodos. Tienen que contar con electrodos, tenemos que contar con electrodos para recién nacidos, que son los latiguillos, que son chiquititos, que son de hidrogel y que y después se dejan. Si el paciente se llevó una reanimación y quedó con los electrodos, se lleva los electrodos. No hay por qué andar arrancándoselo para que quede prolijo. Se lleva si se van a salir solos con la humedad después. No hay problema con eso. ¿Tá? Pero creo que los electrodos van cuando empieza la reanimación. Todo paciente que se va a reanimar, que se va a asistir. El que no se va a reanimar y está muy estable, y obviamente un prematuro chiquito va a tener la piel inmadura, bueno, se puede poner después en la unidad ya cuando uno hizo un control más exhaustivo y un control de la piel. Nosotros usamos Cavilón, que es un protector de silicona que se coloca entre las en las primeras 12 horas de vida. Hay unidades que lo usan, otras que no lo usan, a favor y en contra. Nosotros, porque teníamos un problema, cuando digo nosotros el servicio de trabajo, porque teníamos un problema con la humedad de las incubadoras que no lográbamos dar en el clavo, nos pasamos a usar esta silicona. Si ustedes tienen una muy buena humedad y no tienen problemas de pérdida de agua, etcétera, etcétera, es una cosa que puede obviarse, obviamente. Pero nosotros, entonces, después de poner el Cavilón, los electrodos no hay problema porque forma una película y nos dejan, no tenemos problema. Y yo soy insistente en que cuando están en la unidad, una vez que la piel maduró, todo prematuro tiene que tener electrodos, porque los prematuros hacen apneas, y la apnea es bradicardia. Y la bradicardia, la apnea por saturómetro solo, no sirve. Se van a perder la mitad o lo van a agarrar muy evolucionado. Y los trastornos del ritmo existen en el recién nacido, pero existen. Ustedes parece que no, pero existen. Luisito le tocó, ese muchacho que tenía una taquicardia paroxística supraventricular, les puede tocar un gurí bloqueado, les puede tocar cualquier cosa. Y el monitor es fundamental que lo tenga puesto para mi gusto. Esto es lo que yo le hablaba de la mezcla de oxígenos. En el Pereira tenemos muchas de estas que son mezcladores artesanales, porque no nos dan todos los blenders, y si no tener un blender y una tabla de conversión. Si no tener un blender, que es lo correcto, obviamente, tener blender para mezclar. ¿Qué hacemos cuando las cosas no van bien? Bueno, si el paciente sigue en bradicardia, obviamente hay que ventilar, hay que hacer ventilación a presión positiva. La ventilación a presión positiva, otra vez, como todos ustedes saben, la posición de la máscara es fundamental, la colocación, el sellado de la máscara es fundamental. Y cuando no tienen el sistema de neopuff, que tienen abajo, como decís, con bolsa autoinflable, que es el AMBU, en las unidades donde manejamos gurises chiquitos tenemos que tener válvula de PIP para manejar estos pacientes. Las unidades que nosotros nos llevan los pacientes para que nos nazcan prematuros, tenemos que tener un AMBU con válvula de PIP, porque siempre nos puede pasar algo con el neopuff y el AMBU es fiel. El AMBU es un dispositivo que es fiel y que no precisa nada para funcionar, ni electricidad, ni flujo, nada, precisa que uno apriete. Entonces la válvula de PIP, creo que un AMBU con válvula de PIP es imprescindible que tengamos en la recepción, aunque no lo usemos, porque estamos jugados a usar el otro sistema que es más seguro para mantener la PIP, es mucho más seguro para mantener la PIP y es mucho más seguro para no emitir, cuando uno administra presión positiva intermitente, porque el neopuff les permite a ustedes controlar, limitar la presión inspiratoria máxima y limitar la PIP. ¿Qué es lo que no permite el neopuff? ¿Cuál es la pata floja del neopuff? El neopuff no permite controlar el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio es de quien lo aplica. Y no permite controlar la frecuencia. Obviamente es también lo que lo aplica. Hace no mucho recibimos un paciente de Colonia
que venía donde la doctora que lo había recibido y el equipo que lo había recibido, el paciente, se habían esmerado muchísimo y realmente venía impecable el paciente, impecable, pero con un neumotórax. Lo hizo en el camino el neumotórax. La doctora que lo trajo venía ventilándolo con todos los cuidados. ¿Por qué lo hizo el neumotórax en el camino? Por el famoso tema del tiempo inspiratorio. Yo no sé si ustedes han tenido que llevar gurises de acá a Montevideo ventilando con neopuf. Es imposible que ustedes después a los 30, 40 kilómetros no se les quede el dedo dormido arriba del agujerito. No hay forma, ¿no? Uno empieza a hablar con la madre, con alguien, porque claro, y se les queda el dedo y es un peligro. Por eso, para traslados, el ventilador de traslado, el neopuf, está buenísimo, pero no controla estas cosas, no controla el tiempo ni la frecuencia. Si el paciente está bradicárdico, bueno, como siempre hay que corroborar la técnica, volver a corroborar la técnica, la intubación es el paso posterior, hay que comprobar que el aceite está en la vía aérea. Uno de los problemas que tenemos nosotros con los colegas que no hacen neonatología o que no están todo el día recibiendo recién nacidos es dónde queda puesto el tubo. La regla que nosotros usamos es la regla del 6 más 1, del 6 más el peso, perdón. Y esa regla es bastante fiel. ¿Cuándo no es fiel? Cuando el niño tiene menos de 28 semanas. Es poco fiel. En el menor de 750 gramos. Es poco fiel. Ahí sí, nosotros sabemos que aparte queda en el menor de 750, queda en 6, en 5,5, en 6. Y realmente a nosotros nos queda mucho tubo para afuera y nos da un temor enorme a todos los que lo ponemos. Pero yo lo que quiero transmitir es que si el gurí tiene 25 26 semanas y pesa 700 gramos y le entra bien el aire, quédense tranquilos y es ahí donde debe estar. No corresponde, lo dejo un poco más en el prematuro, no corre aquello que lo dejo más introducido porque me aseguro que no se me estuvo en el traslado. No existe, porque se les va a romper el otro pulmón, se les va a romper, no hay forma, porque el pulmón, la complacencia que tiene es muy pobre. Entonces se les va a romper el pulmón. Tiene que quedar bien colocado. Siempre es bueno, siempre que se pueda, tener una placa antes de iniciar el traslado, por supuesto. Y si el paciente no mejora, el paciente se intuba y no mejora, si el paciente se intuba y no mejora, lo que yo tengo en experiencia de la recepción es que cuando uno lo intuba y está seguro que está intubado y le hace ventilación a presión positiva y no mejora, es porque estamos cortos de presión. La membrana hialina, no sé si ustedes han visto últimamente membrana hialina de un prematuro extremo que no recibió corticoides y que nació de golpe, el pulmón es blanco. Para los intensivistas pediátricos es el distrés respiratorio tipo adulto más importante que puedan ver porque el pulmón está blanco. Entonces es muy inocente para nosotros querer ventilarlo con una presión de 15 centímetros de agua, de 20 centímetros de agua. Si ustedes están seguros dónde está el tubo, están convencidos de eso, hay que subir presión. El neopuf tiene la posibilidad de ir subiendo de a poco. Suben de 20 a 22, de 22 a 25, de 25 a 26. Y cuando empiezan a ver mover el tórax, ahí es cuando mejora. Yo, mire, en la experiencia que uno tiene cuando lo llaman los residentes o el médico de guardia, hay un gurí que no se puede ventilar arriba, en la sala de parto de cada 10, 9 es que están cortos de presión para empezar. Y es por esta situación de pacientes con hipoventilados. Simple, para finalizar, estas son las condiciones pretraslado que yo creo que hay que tener: una vía aérea segura, sabiendo que el aire entra y sale bien, tiene que estar eutérmico. El paciente nunca se va a calentar en el traslado, siempre se va a enfriar, tiene que estar eutérmico al salir. El apoyo ventilatorio, como decíamos, el oxígeno necesario y no el que tenemos, tratar de darle el oxígeno que precisa el paciente. Un aporte de glucosa precoz si se va a trasladar y el traslado demora más de 120, 60, 120 minutos, creo que todo prematuro tiene que tener glucosa pasando. Para eso las enfermeras pueden poner una vía venosa periférica o se puede poner un catéter, depende de la practicidad de cada uno, y la vía que pongan tiene que ser una vía segura. Este es un algoritmo de decisiones que es lo que venimos hablando hasta ahora, que yo se los dejo. Para las unidades a veces sirve como para tener como contraposición. Y lo que les decía al principio, todo esto es posible si ustedes tienen un grupo que está especializado y que tiene un buen ambiente de trabajo. Yo no he visto un lugar que progrese si el ambiente de trabajo no es bueno. En general está porque está, pero no progresa.
Entonces, yo los quiero felicitar, tengo que charla de tarde, pero quiero felicitarlos por lo que escuché hoy de mañana, por lo que les dije antes, estar consustanciados con el servicio y con los resultados que han tenido, que mostró Anita. Muchas gracias.